Sí, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Eh, Hace 30 años vine por primera vez a Miraflores. No estaba el salón aquí, estaba allá a un costado, en lo que era el sótano, y allí predicamos hace 30 años. Desde ahí todos los años estuve viniendo aquí a Perú, así que creo que merezco que me den ¿cómo es? Un DNI peruano. ¿Eh? Ya soy medio peruano. Pero doy gracias a Dios que nos ha sostenido durante todos estos años. Yo no sé quiénes estaban hace 30 años cuando vine por primera vez. A ver, ¿quiénes estaban de acá? Unos cuantos, ¿eh? ¿Se acuerda que tenía el pelo negro? ¿Se acuerda que tenía pelo? ¿Eh? ¿Sí? Vamos a empezar esta semana sobre el tema que se ha planteado, el tema de las etapas de la vida. ¿Usted vio las imágenes con que presentaron el tema, esos 4 arbolitos que marcan las 4 estaciones, porque la vida tiene 4 estaciones y porque se desliza? Bueno, es mentira. La vida no se desliza así, como en 4 estaciones. Hace muchos años en Buenos Aires apareció una película, allá por la década del 60, que se llamaba Los jóvenes viejos. ¿Qué quería decir? Que había una generación que había pegado un salto tan grande que habían llegado a la vejez, al envejecimiento, a la falta de vigor, a la debilidad antes de tiempo. Quiere decir que uno puede envejecer antes de tiempo y puede saltear etapas y puede llegar rápidamente al final. Fromm dice que los hombres de hoy no pasan de la adolescencia. Quiere decir que llegan hasta la segunda etapa. La tercera y la cuarta no llegan nunca. Pasan los años, pero se quedaron allí. Vamos a detenernos en estos días para buscar los elementos que nos permitan hacer que estas 4 etapas sean etapas realmente progresivas y que no se detengan. Hay cosas que detienen el crecimiento en la vida. Hay cosas que nos marcan y nos hacen quedar en un lugar y no podemos progresar. Un resentimiento, un cuadro permanente de angustia, un dolor muy grande en la vida. Y de pronto la vida deja de entrar en la dinámica de las etapas para detenerse en un momento. Entonces vamos a tratar de buscar durante estos días que vamos a estar juntos aquellas cosas que pueden detenernos, aquellas cosas que pueden estorbarnos, aquellas cosas que nos van a impedir que la vida se desarrolle normalmente. En el día de mañana voy a hablar del lastre del pasado. Vio que uno a veces tiene cosas del pasado que están pesando en el presente y no lo dejan avanzar y se queda allí. Pero vamos al tema de hoy. Para el tema de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Capítulo 17 del libro del profeta Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 5. ¿Ya todos tienen Jeremías 17? ¿Sí? Está después de Jeremías 16. Inmediatamente después, Jeremías 17. Vamos a leer Jeremías 17, versículo 5. Dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hay un famoso dramaturgo inglés, Arnold Wesker,
es tan famoso que el año pasado vimos una obra de él aquí en el Británico que se llamaba La Cocina. Es un hombre muy capaz que tiene más de 42 obras de teatro y se lo llama el dramaturgo de la pileta de la cocina. ¿Por qué? Porque usted sabe que la pileta de la cocina es la máxima intimidad de la familia. Entonces no es el dramaturgo de la sala ni el dramaturgo del dormitorio, es el dramaturgo de la pileta de la cocina. Habla de la familia real. Y tiene una trilogía sobre la familia, y en esa trilogía la obra del medio se llama Raíces. Sucede en un ambiente rural, una familia dedicada a trabajar la tierra, y el personaje central es Betty Bryan. Betty Bryan tiene 22 años y tiene conciencia de la chatura en la que vive su familia. Ella se da cuenta que su familia es una familia terca, vacía, que se ha estacionado en la adolescencia, que ella no avanza en las etapas de la... Se quedó allí, en la adolescencia. Y entonces ellos están pendientes en ese momento de la radio, están pendientes de la televisión, están pendientes de la película de moda, dominados por las modas. Y en un momento ella dice: todo lo podrido del mundo comercial nos inunda y nos insulta cada día y no nos importa. Es por nuestra culpa. Queremos lo peor y tenemos lo peor. Queremos lo peor y tenemos lo peor. Hay algo que es la voluntad humana, que Dios la ha dejado en nosotros, intacta. Nosotros no somos lo que la sociedad nos hace, ni lo que nuestros padres nos hacen. Nosotros somos lo que buscamos ser. Podemos emerger de donde estamos, podemos avanzar. ¿Qué le pasaba a Betty Bryan? ¿Por qué se quejaba de su familia? Porque vio que su familia no quería avanzar, no quería progresar en su vida, no quería madurar, se había estacionado. Y ella se quejaba porque estaban viviendo únicamente de las modas. Y usted sabe que el que vive de las modas no evoluciona. El que vive de las modas se estaciona. El que vive de las modas no madura. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo de modas y sabemos cómo es este mundo de modas. Las modas cambian todos los días. El mercado promueve justamente las modas y cada cambio significa siempre ganancia para el mercado. Por lo tanto, lo importante es que la moda cambie. Pero genera un efecto sobre la sociedad, genera personas inestables, genera personas que no tienen estabilidad emocional. Y hoy nosotros estamos viviendo un momento donde la gente no tiene estabilidad emocional, donde la gente es llevada por las corrientes y es afectada por todo lo que sucede alrededor, no tiene presencia ante la realidad, no profundiza, es una sociedad frívola, no tiene raíces, como en la obra que mencionaba, no tiene raíces, no echa raíces, no echa raíces. Así como cambia de traje, cambia de meta, cambia de ideología, cambia de familia, cambia de esposa, cambia de esposo. Betty Bryan coincide con el salmista. El salmista, cuando empieza el libro de los Salmos, dice que hay dos tipos de personas. Los que están plantados frente a una corriente de agua, que son como árboles arraigados, que dan fruto, que dan sombra, que progresan, que son manifestaciones de vida. Dice, y hay otros que son como el polvo que lleva el viento, como el tamo, dice, el que arrebata el viento. Van para todos lados, se mueven hacia cualquier lado donde los lleva la corriente. Y el salmista dice, bienaventurado, feliz el hombre que no es llevado por las corrientes de las modas, que el viento no lo lleva de un lado para otro, que sabe que tiene raíces y pone raíces, que se queda en un lugar y va creciendo, que no es como una golondrina que hoy anida acá, mañana anida allá. Es algo que incluso está afectando a las iglesias. Yo conozco cristianos que son como el tamo que arrebata el viento, que hoy están en esta iglesia, mañana están en aquella, pasado están en aquella, no se establecen, no tienen raíces, y eso no hay crecimiento, y eso los deja estacionados en su vida espiritual. El salmista es muy claro al decir, hay que echar raíces,
Hay que echar raíces porque si no uno se va a volar de un lado para otro. Y el hombre que realmente puede crecer en su vida, puede progresar, puede ir superando las etapas de su existencia, es aquel que sabe echar raíces y que echa raíces profundas. La obra que mencionaba de Wesker se llama Raíces, porque en la última escena, la hija que ve el problema dice, ¿sabe lo que le faltan a ustedes? A ustedes les faltan raíces. Y por eso son llevados de un lado a otro por las modas. Por eso no progresan nunca, por eso no maduran, porque les faltan esas raíces que los sostengan sobre el terreno firme, sobre el terreno profundo, para que no estén llevados de un lado para otro. La meta de todo cristiano tiene que ser su estabilidad espiritual. La primera meta, yo tengo que tener estabilidad espiritual. Usted vio cuando llevamos una persona con un problema al médico, un amigo, un pariente, el médico da el informe y dice, está estabilizado, está estabilizado. El médico está buscando que el enfermo esté estable, que los parámetros estén estables, porque ese es el camino hacia la salud. Si los parámetros no están estables, ese hombre está en peligro, ese enfermo está en peligro, pero necesita tener parámetros estables, porque lo saludable es la estabilidad. Y nosotros no estamos en un mundo que plantee la estabilidad, sino el cambio permanente. Y llevamos ese cambio permanente a nuestra vida y entonces no maduramos nunca. Dios nos creó para que seamos, Dios no nos creó para que seamos personas inestables, sino para que seamos personas estables. No para que vivamos a los tropiezos, sino para que andemos firmemente por la vida. No para que estemos estorbándonos a nosotros mismos y estorbando a los demás, no encajando realmente en ningún lado, siempre creando problemas de todo tipo. Dios nos llamó a una vida de estabilidad, creciendo y madurando. La primera de nuestras metas tiene que ser tener vidas espirituales estables. Vidas espirituales estables. No ciclotímicas, hoy arriba y mañana abajo, sino una estabilidad, porque para cumplir las etapas de maduración usted tiene que tener estabilidad, si no se estaciona allí. Quiero decir que Dios nos ha hecho para la estabilidad. El Señor Jesucristo fue más adelante del Salmo 1 todavía, avanzó un poco más. Avanzó un poco más porque el Salmo 1 decía, el primero de los salmos decía, que hay quien está arraigado y hay quien está volando de un lado para otro. Jesús, cuando termina el Sermón del Monte, cambia la figura y completa el cuadro. Él compara a los hombres con el hombre prudente y el hombre insensato. Y él dice, el hombre prudente es el que edifica sobre un buen fundamento y el hombre insensato es el que edifica sobre un fundamento flojo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Jesús dice, mire, hay personas que parece que están firmes, pero resulta que edificaron su vida sobre la arena. Y hay personas que parece que están firmes y verdaderamente están firmes porque están edificados sobre una roca. Jesús está diciendo que a veces hay una estabilidad que es engañosa, que es una estabilidad pasajera, que es esa estabilidad que cuando viene la adversidad se derrumba. Y si algo se derrumba cuando viene la adversidad es porque no está firme, porque no tiene buen cimiento, se cae porque no tiene un buen fundamento. Está diciendo Jesús, hay una estabilidad que es engañosa, que es solamente aparente, que es precaria, que cuando llegan los problemas se desmorona, que cuando llegan los problemas no resiste el embate de la vida. Es decir, que le falta un buen cimiento, le falta una buena base. Es una vida que no vuela a lo mejor, no está volando como en el Salmo primero, pero tiene una estabilidad que es solamente aparente, una estabilidad circunstancial. El profeta Jeremías profundiza sobre esto en este pasaje que hemos leído y hace una comparación interesante. Complementa las otras dos versiones, es decir, complementa lo que dice el Salmo 1 y complementa lo que dice Jesús, la imagen esta de Jeremías. El profeta Jeremías muestra dos plantas que tienen raíces, La retama del desierto por un lado
y por el otro lado el árbol plantado junto a un arroyo. Y acá tenemos dos que tienen raíces. Ellos pueden reclamar, nosotros tenemos raíces. Pero está describiendo el profeta al hombre inestable. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Como no profundizó en su vida, como no ahondó en su vida, se apoya en los recursos humanos y dice, tiene raíces, pero las raíces que puso no están puestas en el camino que puede nutrirlo. Las raíces que puso, la puso sobre hombres, la puso sobre recursos humanos, los recursos de abajo. Se apoya en estos recursos humanos. Y recordemos lo que dice el Salmo. El Salmo dice, no confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Y hay gente que echa raíces, pero echa raíces en un lugar equivocado. Echa raíces, pero echa raíces en la fuerza de los hombres. Y entonces lo compara Jeremías. Y dice, es como la retama del desierto. La retama del desierto es una zarza enana, desnuda de hojas, no tiene hojas, carente de verdor, no es verde, sin fruto. Eligió la planta exacta. La planta tiene raíces, pero no tiene fruto, no tiene verdor, no tiene hojas. Es decir, ¿cuál es la causa de esto? Que está en el desierto. Está en el desierto, alejada de los lugares lluviosos, con raíces que no llegan a las napas de agua. Y entonces no pueden llegar además, porque las napas están demasiado bajas. Así que sobrevive nada más. ¿Y cuál es el resultado? No conoce la satisfacción, está siempre sedienta, siempre carece de lo elemental. Tiene una continua lucha por sobrevivir contra el ambiente en el que está, sufre los embates del calor del desierto, está siempre al borde de la muerte y no tiene fruto. Vive en soledad. ¿Quién se va a acercar a la retama del desierto? No va a encontrar verdor, no va a encontrar sombra, no va a encontrar fruto. Vive en soledad. Y él dice, el hombre que pone mal las raíces y que pone las raíces abajo es como la retama del desierto. Tiene raíces, pero las puso en mal terreno. Fíjese que cuando usted complementa las tres figuras, ¿no? La figura del Salmo, hay gente que vuela. La figura de Jesús, hay gente que pone el fundamento, pero el fundamento está equivocado. Y la figura de Jeremías echa raíces, pero la echa en el terreno árido donde no puede encontrar alimento y no puede encontrar sustento. Uno mira la retama del desierto y dice, ¿tiene raíces? Sí, pero está mal ubicada. ¿Tiene raíces? Sí, no se está moviendo de un lado para otro. Está allí. No es tamo que se lleva el viento. Está allí, pero se ubicó mal, eligió mal el terreno. Y su vida es inestable a consecuencia de eso. No sirve para nada. Es estéril, totalmente estéril. Uno tiene que saber dónde está plantado, dónde está ubicado, qué es lo que está alimentando sus raíces. Todos nosotros tenemos raíces y echamos raíces. ¿Qué es lo que está alimentando las raíces de tu vida? ¿Qué es lo que está alimentando tu vida? ¿Con qué se alimenta? ¿Dónde tiene su fortaleza? ¿De dónde saca su vigor? Esta es la gran pregunta que está haciendo Jeremías. Que el ser humano tiene que tener una raíz que llegue hasta lo que realmente la alimenta y la fortalece. Y que puede de pronto tener raíces, pero estar ubicado en un mal lugar. Y la vida tiene adversidades, y todos sabemos que la vida tiene adversidades. Tormentas, vientos, calor, ríos torrentosos, todo eso que Jesús contó en su parábola.
sequías, fatigas, todo eso está presente en la vida. Cuando usted escucha por ahí, venga Cristo y pare de sufrir, usted sabe que le están mintiendo, que es una mentira, que no es así, que el cristiano tiene embates en la vida y tiene tormentas y tiene problemas. Y yo me levanto contra esta mentira, que es plantear un evangelio donde Jesucristo no es Jesucristo, donde Jesucristo es Papá Noel, que me trae regalos permanentemente. No, la vida cristiana es una vida de lucha. El apóstol Pablo repetidamente habla del cristiano como alguien que está luchando. Él cuando termina dice, he peleado la buena batalla, lo que quiere decir que es una batalla, es una lucha, lo que quiere decir que hay adversidad, que hay oposición. Y lo que tiene que buscar un cristiano es echar raíces en el lugar correcto. Porque si no echa raíces en el lugar correcto, la vida no se desliza, la vida no crece. Y lo de las etapas de la vida es una utopía, se quedó parado allí. ¿Qué es lo que pasa con la retama? Ella no tiene las etapas. Ella se quedó allí parada, en ese lugar, no progresa. Y está desprotegida, abandonada, olvidada frente a la adversidad. Podemos decir con el apóstol Pablo, cuando hablando de sus problemas, de sus dificultades y de sus necesidades, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, esto no es un cuadrito para poner en la casa, ni tampoco es algo para contestar rápidamente, porque yo hoy puedo decir, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, y todos dicen amén. Pero es una realidad esto en tu vida. El problema no es recitar el versículo, el problema es saber si esto es una realidad en la vida. No construyamos un cristianismo de eslogan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después llega la tormenta y resulta que no me fortalece, porque no tengo las raíces puestas en Cristo. Las tengo puestas en cualquier lado. Entonces tenemos que buscar realmente que esto no sea un eslogan, que esto sea una realidad. El apóstol Pablo cuando escribe todo lo puede en Cristo que me fortalece, está metido en una cárcel, y en una cárcel tremenda. Nosotros visitamos con Celia en el mes de abril la cárcel, esa donde estaba Pablo, y cuando usted llega a ese lugar, usted se agarra, ¿cómo puede ser que este hombre escriba la carta a los filipenses desde este lugar? ¿Cómo puede ser que escriba una carta de gozo en este lugar? Es un lugar lúgubre, oscuro, donde la humedad cae por las paredes. Es un lugar en un sótano. Los soldados estaban arriba y los miraban por un agujero con reja que estaba en el piso. Miraba a los prisioneros que estaban allí. Era el lugar donde iban los sentenciados a muerte. Y usted lee la carta a los filipenses y está exultante de gozo. ¿Por qué ese hombre puede tener gozo? Porque tiene buenas raíces en Cristo. Y cuando llega al final de la carta, él me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que podía estar en ese lugar y aceptar la adversidad en su vida porque tiene buenas raíces. Y esto es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual, tener buenas raíces puestas en buen terreno, con un alimento espiritual sólido que realmente nos vigorice. El hombre autosuficiente, que cree que se basta a sí mismo, que se apoya en sus propias fuerzas, que se siente omnipotente, que desecha la ayuda de Dios, no soporta la adversidad. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de sus limitaciones, Casi siempre nosotros estamos hablando de nuestras fortalezas, Vienen mis nietos y dicen, mirá abuelo, puedo hacer esto. Puedo. ¿Qué quiere decir? Está hablando de su fortaleza. El hombre dice, estoy hecho un roble. Está hablando de su fortaleza. Y cuando vamos a la Biblia dice, el hombre no es como un roble, el hombre es como la hierba. No es como un roble. Y David estaba interesado por saber, sepa yo cuán débil soy, no cuán fuerte soy. Nosotros somos seres débiles frente a la adversidad, que no podemos. Y porque no podemos, la raíz tiene que estar puesta en el lugar donde llega el poder para nuestra vida, de donde viene la satisfacción y el poder para nuestra vida. Poner la fe en el Señor y confiar en Él, esperar en Él, es lo único que nos hace soportar
las pruebas y las adversidades. Nadie puede evitar las tormentas de afuera. Nadie puede evitarlas. Lo que podemos es resistirlas, pero nadie puede evitarlas. Nadie puede esquivar la tormenta. La tormenta llega. Inevitablemente, inesperadamente, la tormenta llega a la vida. Lo que uno tiene es que tener raíces sólidas. Jeremías señala el nudo del problema y dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Pero después dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Acá hay un detalle muy importante. ¿Ustedes creen en el Señor? ¿Amén? Jeremías dice: no basta. Hay que confiar en el Señor, no solamente creer. La iglesia está llena de creyentes que creen en el Señor, creen que Dios está ahí, creen que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, creen, son creyentes. Pero yo confío cuando me apoyo, cuando Él es realmente mi fortaleza, cuando trasciendo lo que creo para afirmarme en Cristo, para que Él me sostenga. Cuidado, porque a veces nos quedamos en creyentes. Creemos, pero no confiamos. Y cuando uno cree, pero no confía, la adversidad lo derriba. Porque no es cuestión de creer, es cuestión de confiar. Creo, sí, creo, claro. Es un credo, es un credo. Creo, ¿en qué creo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. ¿Cuántos hay que repiten el credo? Pero la pregunta es, cuando llegan los problemas, ¿los consultamos en oración con Dios? Cuando llegan los problemas, ¿me apoyo realmente en el Señor? Cuando tengo que tomar decisiones, además de los cálculos humanos, ¿las consulto con el Señor? Porque confío en Él, más que en lo que yo pueda sacar de cálculos, de números y todo lo demás para las decisiones. Las determinaciones que tomo en la vida, las hago teniendo en cuenta al Señor, sus mandamientos, sus ordenanzas. Esto es realmente confiar. Confiar es tener en cuenta la presencia constante del Señor en la vida. Cuando viene alguien con una consulta de un problema que tiene, lo primero que le pregunto es, ¿lo consultó con el Señor? ¿Qué? Como diciendo, no, yo lo vengo a consultar con el pastor. Pero el pastor no es la sucursal de Dios, ¿eh? No es la sucursal de Dios. Al primero que uno tiene que consultar es con el Señor. Y va a ver que si usted consulta con el Señor, después no tiene que ir a consultar al pastor. Porque el Señor responde. Pero lo que pasa es que viene a consultarme porque se quiere apoyar en mí. No se quiere apoyar en Dios. Se quiere apoyar en mí. Y una de las cosas que yo trato de evitar permanentemente es que la gente quiera apoyarse en mí. Quiera endilgarme el problema a mí. Quiere que yo tome las decisiones y que yo lo resuelva. No, tiene que aprender a consultarlo con el Señor. Esa es la madurez. Y a resolverlo con el Señor. Porque no me puede usar de bastón. Porque si no, va a ser siempre dependiente mío. Y la madurez es justamente establecer esa relación con Dios que me haga andar en la vida espiritual sin necesidad de un apoyo humano. Lo que no quiere decir que hay momentos en la vida que uno pide un consejo. Pero hay gente que está permanentemente pidiendo consejo. Algo le está pasando, ¿eh? Algo le está pasando a su vida espiritual. Algo le está pasando a su relación con el Señor. Es allí donde está el problema central de la vida. La confianza es la fe en acción. Es la fe en acción. Si la fe no se traduce en acciones, entonces está enferma. Si la fe no se traduce en acciones, entonces va a traer problemas y va a haber fracasos.
¿Recuerda usted Santiago lo que dice? La fe sin obras es muerta. Es decir, si la fe no acciona es porque no existe. Quiere decir que tenemos que tener una fe que realmente fructifique en nosotros, que accione. Y la fe tiene que poner nuestra vida en acción. Tenemos que vivir por la fe, movernos por la fe, accionar por la fe. Un día el pueblo de Israel está frente a la tierra prometida. Y Dios le dice, vayan y conquístenla. Usted separa a ese pueblo y lo ve como en ese momento empieza a dudar. Y si usted le hace la pregunta podría ser, ¿ustedes creen en el Señor? Sí, queremos. ¿Confían? No, no confiamos, porque por eso no vamos. Allí hay un pueblo tremendo que cree en el Señor, pero que no confía en el Señor. Y entonces está diciendo frente a la tierra prometida, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra? Fíjense, creen en el Señor, pero no confían en Él. Y hay muchos cristianos así, ¿eh? Muchos cristianos que creen en el Señor, pero no confían en Él. Josué, por el contrario, dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Él cree en el Señor, sí, confía también. ¿Usted se da cuenta la diferencia que hay? Acá hay una multitud que está proclamando que cree en el Señor, pero que no confía en el Señor. Y hay solamente dos en ese momento que creen en el Señor y confían en el Señor. Y porque creen y confían en el Señor, porque tienen estas dos cosas, son los únicos que avanzan realmente, los únicos que quedan. Pero la gran multitud creía nada más. Yo no quisiera transponer esto a los cristianos de hoy, pero estoy tentado a hacerlo. ¿No será que hoy el problema es que tenemos una multitud que cree en el Señor, pero son muy pocos los que confían realmente en el Señor? ¿No estará acá una de las claves de los problemas que surgen en la vida espiritual de tantos? Que hemos cambiado la confianza por la creencia simplemente. Y que cuando hay que saltar, no podemos saltar porque no tenemos fe en que el Señor nos va a sostener. Siempre la fe es un salto aparentemente hacia el vacío. Pero es fe porque uno sabe que el Señor está detrás para sostenerlo. Y ese acto de arrojo que es la fe, ese acto de arrojo que es la fe, es decir, yo creo, es lo que produce que la vida espiritual madure y produce también que la vida espiritual avance. Estos ejemplos que vimos en la Escritura son una voz de alerta. El Salmo primero, el cierre que el Señor da al Sermón del Monte, estas palabras nos dicen que nada podemos esperar si no tomamos en serio nuestra fe, si no nos afirmamos en el Señor, si no desarrollamos nuestra vida espiritual en forma estable. El apóstol Pablo dice, y se lo voy a leer en la versión popular, porque a veces la versión popular la entendemos más. Yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha sido encomendado. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y uno sigue la vida del apóstol Pablo, y cuando sigue la vida del apóstol Pablo se da cuenta que la vida de él fue un progreso permanente. Progreso permanente. Hasta que al final llega al gozo completo de la tarea cumplida. Se puede decir que los 4 arbolitos, ¿vio?, de la imagen con que se promocionó este encuentro, él los pasó todos y llegó al final, al invierno, pero llegó en plenitud. Él no se estacionó. Él avanzó y avanzó hasta el final. Las circunstancias eran adversas, pero no era el fracaso. Su confianza en el Señor le permitía saber siempre que Dios tenía una misión para él y que Dios se ocuparía de que cumpliera su ministerio hasta el fin, hasta que pudiera decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, he llegado hasta el final. David nos dice en el Salmo 23 que hay valles de sombra de muerte, que vamos a tener que atravesarlos. Y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay que hacer carne esto, hermano, hay que hacer carne, lo tenemos en la memoria, ¿no es cierto? Tiene que bajar al corazón.
tiene que bajar al corazón. Tiene que estar allí. Porque esto es la estabilidad en la vida. La confianza en el Señor es la que nos ayuda a soportar los problemas. No los quita, nos ayuda a soportarlos. Y es lo que da estabilidad a nuestra vida, la que nos permite llegar. Por eso, si alguien me preguntara cuál es la clave de la vida cristiana, yo le diría la clave de la vida cristiana son las raíces. ¿De qué se nutre la vida espiritual? ¿De qué se nutre? ¿Qué es lo que absorbe cada día del Señor? El agua del Señor es inagotable, es inagotable, es un pozo inagotable. El otro día tuvimos un encuentro con la gente de Sociedad Bíblica y uno de ellos me preguntó, ¿cuánto hace, pastor, que usted lee la Biblia? Y tuve que sacar la cuenta, Tengo 67 años. Empecé a leer la Biblia, lo sé exactamente, a los 5 años, porque aprendí a leer sobre la Biblia. 67 menos 5 son 62 años que leo la Biblia. ¿Sabe? Es inagotable. Usted puede estar todo este tiempo con la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre tiene cosas nuevas. Siempre tiene cosas nuevas. Y a medida que pasa el tiempo, digo, Señor, ¿cuántas vidas necesitaría para llegar a conocer la profundidad de lo que tú tienes para nosotros? Uno siente que está siempre volando a la superficie. Siempre volando a la superficie. Y Dios dice, no hace falta que la conozcas toda como querés conocerla. Lo importante es que lo que conozcas, hundas las raíces en ello y saques la savia para fortalecer tu vida. Estamos frente a un caudal inagotable, pero tenemos que sacar como para que nuestra vida tenga estabilidad espiritual. No el tamo que arrebata el viento. No el insensato que no tiene cimientos, no la retama del desierto que tiene las raíces mal puestas, sino raíces profundas, bien puestas en el Señor, que es lo que nos da fortaleza, fuerza, lo que nos permite evolucionar, crecer, madurar en nuestra vida espiritual y cumplir con el objetivo que tiene Dios para nuestra vida. Nos ponemos de pie.